para Ru y para Fernando, pues que vienen a Erika, que nunca había venido como acá. Alguien que me ayude un poco y diga cómo nosotros estudiamos la Biblia acá, y como en las palabras de ustedes, que no sean como mis palabras. ¿Yo? Monitor. Bueno, la idea es que empezamos a leer un libro y el estudio es como un estudio, diría yo, como muy profundo. Entonces, usualmente nos quedamos más o menos en casi que cada versículo tratando de ir como a mirar tanto el contexto de la situación pues que se daba en ese momento y también mirando como muchas cosas que por la diferencia entre la cultura, sobre todo la judía en este caso, y nosotros, hay cosas pues que de pronto como que se nos pasan o que no son como muy comunes para nosotros, ¿cierto? Entonces, sí, la idea es ir como leyendo versículo por versículo y también si de pronto alguien tiene alguna duda sobre algo que se está hablando, entonces pues se manifiesta la duda y Pablo nos ayuda aclarando el tema. Entonces fácilmente en un libro nos podemos quedar, por ejemplo, estudiando el Evangelio de Juan, nos quedamos 8 meses. Entonces, pues como para que vean que es muy profundo, pero es muy bueno porque trae mucha claridad a muchas dudas que uno tiene. Y pues yo pienso que una de las cosas que dice Dios es que el pueblo, dice mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y esto le ayuda mucho a uno a poder tener conocimiento de qué son las cosas de Dios y qué no son las cosas de Dios. Otra cosa muy importante es como que no, y eso es algo que me ha gustado mucho del estudio con Pablo, y es que donde hay un tema que por ejemplo es conflictivo para la iglesia cristiana católica y para la iglesia cristiana evangélica, entonces Pablo nos cuenta las versiones que tiene cada una y ya cada uno en su relación con Dios, el Espíritu Santo le irá mostrando como que perdón, y ya. Sí, aquí lo que se trata, gracias Sebas, lo que se trata es de estudiar la Biblia, ¿cierto? No estamos estudiando teología. Aunque la teología, el sustento de la esencia de la teología son las escrituras, nosotros aquí no tenemos como esos debates teológicos, ¿ya? Sino que tenemos lo que es la palabra de Dios, las escrituras, la revelación, en su contexto histórico, político, como revelación, y en ese contexto nosotros vamos como desanudando y desenredando qué es lo que nos dice ahora a nosotros, qué les dijo a ellos en su tiempo, y qué les dice a las personas que han de venir, porque la escritura contiene cosas que son eventos que no han ocurrido hasta la fecha. Entonces, ¿cómo nosotros podemos interpretar eso? Y desde también el lenguaje en que fue escrito, porque la Biblia fue escrita en hebreo, algunos fragmentos en arameo y en griego la mayor parte, ¿cierto? Entonces, teniendo en cuenta eso, también vamos a comprender cosas que a veces nosotros creíamos que sabíamos, pero que ateniendo a esos puntos nos damos cuenta que esto quería decir otra cosa. Y todo lo que decimos acá se puede examinar, se puede revisar, se puede ver con las Biblias y se van a dar cuenta pues que no hablamos por hablar. Ahora sí, vamos al libro de Eclesiastés. Eclesiastés es un libro del Antiguo Testamento, entra dentro de la categoría de los libros sapienciales, es decir, que contienen un conocimiento práctico para la vida. Así los categorizaron, simplemente que tienen como mucho contenido moral, filosófico, práctico también, que nosotros podemos como aplicar a nuestra vida. En este caso, se le atribuye este libro al rey Salomón, que los que conocen la historia de Salomón, Dios le había dicho a Salomón, pídeme algo, y Salomón le pidió sabiduría, y él dijo, en cuanto tú me has pedido sabiduría, yo te voy a dar todas las cosas, y las riquezas por añadido, ¿ya? Entonces se le atribuye a Coelet Salomón, ya hablamos en la primera clase, que nos demoramos mucho sobre la controversia si fue Salomón, si fue alguien en el cautiverio de Babilonia en el año 604 antes de Cristo, etcétera, etcétera, pero eso es arena a otro costal, eso ya en las grabaciones lo pueden ver si quieren, lo escuchan, es muy relajado. Y perdonarán los chistes malos dentro de las grabaciones, ¿cierto? Hay mucho que perdonar entonces. Pablo, chiste malo de Pablo. Tranquilo, Pablo, ya mi papá comprende. Okay. Eso está bien. Él está un poco enterado ahí. De los malos chistes. No, no, Fernando, ¿qué vamos a hacer aquí? La referencia es muy buena.
Bien. Entonces, en este libro, el Coelho o Salomón, él empieza como una búsqueda por el sentido de las cosas. A ver, ¿por qué los seres humanos estamos aquí en este planeta, en esta tierra? ¿Por qué pasa por lo que pasa? ¿Por qué nacemos y morimos? ¿Por qué hay personas que sufren siendo buenas y hay personas que siendo malas no sufren tanto? Entonces él comienza como a inquietarse por todas esas vicisitudes de la vida, por esas inconsistencias, por su propia fragilidad. Y en medio de esa fragilidad, él empieza como a hacer lo que llaman un circunloquio, como dar círculos, preguntándose y dándose respuestas a lo que él les está planteando. Vamos en el tercer circunloquio o el tercer capítulo, donde él va a hablar sobre el tiempo, ¿no? Sobre cómo el ser humano es como si cayera a este mundo y está a merced de una cantidad de leyes inamovibles, y aparte de que está a merced de esas leyes inamovibles, para el ser humano es muy difícil el conocer esas leyes que lo rigen, que rigen el destino, que rigen el cosmos, ¿ya? Estamos hablando en un tiempo, en una sociedad donde la palabra ciencia no existía. Estamos hablando en un tiempo donde la filosofía tampoco existía. No había nacido ni siquiera el pobre Platón, ¿cierto? No había nacido, los filósofos griegos no eran nada en esos momentos. Eran tribus del Mediterráneo por allá cazando y comiendo caracolitos, y ya había un hombre que se estaba preguntando sobre lo que son los fundamentos o los principios de la filosofía: quién soy yo, para dónde voy, de dónde vengo, ¿cierto? Lo que define la identidad de un ser humano, pues, que el ser humano nace como con esos deseos de conocer o de resolver un conflicto interior que todos portamos. Eso es un resumen muy vago, muy caricaturesco, pero que al fin y al cabo es más o menos lo que va él diciendo en estos dos capítulos, con una frasecita que se va repitiendo a lo largo de todos los versículos. Vanidad de vanidades, todo es vanidad, es como intentar atrapar el viento. Todo lo que uno hace en esta vida, vanidad de vanidades. No es la vanidad de hedonista del que se mira al espejo y dice, ay, como soy de linda, como soy de bonito, no. Ni el que dice, ay, como tengo dinero. Es la vanidad de que algo es vano, de que algo, cuando usted cree que lo hace feliz, se da cuenta que no. Eso es algo vano, que no te produce la utilidad que vos estás buscando. En últimas, no te da felicidad. Las cosas que pasan bajo el sol, según Salomón, nada te da felicidad. Entonces él empieza a preguntarse, bueno, entonces, ¿cómo atrapo la felicidad? ¿Qué rayos es la felicidad si cuando yo creo que la atrapo se me desliza por entre los dedos como si fuera viento, como si fuera aire? Vano. Lo atrapé y cuando creí que lo atrapé, al instante ya no tengo nada. Como efímero. Sí, mientras lo atrapé lo gocé, pero del gozo a la insatisfacción es un solo paso y vuelve a quedar vacío. Entonces por eso él empieza a hacer circunloquios, él empieza a hacer círculos, círculos y círculos, intentando descubrir dónde yace la insatisfacción del ser humano y dónde encuentra esa felicidad. Nosotros estamos leyendo, qué pena para los que ya han asistido a todas las clases que esté como haciendo un resumen, pero es para contextualizar a todos. ¿Cierto? El problema es que tenemos que entender que nosotros tenemos una mente evangélica. Cuando digo evangélica, no es de la iglesia pentecostal unida de Colombia cantando los carros del faraón, no es eso. Vuelvo con eso. No, eso no me estoy refiriendo. Cuando decimos una mente evangélica es personas creyentes que hemos llegado al evangelio, llámese evangélica o llámese católica, ¿cierto? Cuando hemos llegado al evangelio, nosotros decimos, pero este pobre tipo, ¿qué? Si la felicidad de nosotros es Cristo y es Dios, y en Cristo está la plenitud, y quien bebe del agua que Él da de beber no tendrá sed jamás. Entonces, ¿cómo este hombre se puede estar preguntando eso si era el hombre más sabio? Sí, era el hombre más sabio, pero no tenía a Cristo. Aún la sabiduría es vanidad. La sabiduría, la mucha ciencia y la mucha sabiduría, él lo dijo en el capítulo 2. Aún eso él dice, es malestar ¿de qué? Del corazón. El mucho conocer y el mucho indagar por las cosas te produce un malestar más grande, porque eso también es vanidad, porque eso no te va a producir felicidad. Entonces, tenés un cuerpo, una mente, después él le llama eso el nefesh y el ruach, es decir, el alma y el aliento de vida, que te pujan dentro de ti diciéndote, yo quiero algo en la vida y no encuentro, yo quiero algo dentro de mí, quiero algo
y yo me casé, tengo hijos, yo terminé la universidad y parece que yo no encuentro una satisfacción y yo creía que sí, pero la verdad yo siento como que no. Entonces toda la vida yo me paso como intentando embobar una insatisfacción con cosillas. Entonces, ¿qué hago? Mejoro el carro, o empiezo a estudiar otra carrera, o cambio el novio, la novia, o la esposa, o el esposo, o el trabajo, o empiezo a viajar me voy un tour por todo Asia, ¿cierto? Entonces voy a Filipinas, voy a yo no sé dónde, y llego a la casa otra vez, y cuando me estoy bañando, ay, otra vez lo mismo, ¿cierto? Eso, no, pero eso es normal, eso es lo que se llama la paradoja del viajero. La paradoja del viajero es que cuando uno normalmente viaja un tiempo y hace cosas, uno llega a la casa, uno se quiere cuando uno ya lleva 2 o 15 días, 15 días, uno quiere volver a la casa. Cuando llega el otro día uno dice, ¿para dónde arranco? Esa es la... Mañana puedo esperarte. No le demos ideas a Fernando. Está pintado, Pablo. Fernando, siquiera viniste, muy bien, vamos a darle rejo aquí. Por algo, sí. No, entonces, esos somos todos. ¿A quién le cae el guante aquí? A todos. Todos tenemos cara de 5 dedos y nos cae el guante. Porque es la insatisfacción inherente al ser humano. Un predicador de finales de los 40, él decía algo muy, muy interesante. Él decía, un vacío llama a otro vacío. Cuando uno siente un vacío muy grande, es porque Dios tiene la respuesta para ese vacío. Si uno dice, es que yo sé que se puede vivir mejor, es que yo sé que hay algo más. Ese yo sé que hay algo más, va a estar buscando y no se va a saciar hasta que encuentre ese algo más. Y mientras no lo encuentra, se la va a pasar escrutando todas las circunstancias de la vida a ver qué le produce felicidad. Y dan los años mozos ya y uno, ay, pues pucha, no alcance nada. Igual, ¿cierto? Sigo igual. Eso es Eclesiastés. Pero con la gran diferencia de que en este tiempo no había llegado el Espíritu Santo, Salomón no tenía una conexión directa con Dios y no tenía la paz de Cristo en su corazón. Y tampoco tenía la revelación. Él estaba haciendo uso de la revelación que tenía hasta el momento. ¿Cuál era la revelación que él tenía hasta el momento? Existe un Dios muy lejano, muy difícil de satisfacer y que está enemistado con nosotros. Esa es la única revelación que Salomón tiene. Y ese hombre con esa revelación y con una gran sabiduría nos arroja esta perla que Dios permitió que estuviera en las Escrituras para que nos ilustrara a nosotros. Entonces que nos ilustre, vamos a leer capítulo 3, verso 1. Sí. Padre, gracias te damos, Señor, por tu amor, por tu poder, porque a nadie traes por casualidad, y eso es claro, porque tu palabra es revelación y es viva y produce efecto, Señor, y produjo ayer, produce hoy y producirá mañana, Padre, porque tu palabra es eterna y cielo y tierra pasan, pero tus palabras, Señor, son permanentes. Y tú lo has dicho. Quien confía en ti, Señor, no será defraudado. Y la fe, Señor, es lo único que nos pides, Padre. Lo único que nos pides es creerte, porque tú sabes que eres seguro, Señor. Y si te creemos seguros, estaremos en ti, Padre. Señor Padre, que aquí no se diga cosa alguna que no esté de acuerdo a tu revelación, y si es así, Señor, sáquela primeramente de quien habla ahora, mas si es para edificar y que no tengamos un conocimiento, sino que lo podamos poner por práctica, y que nuestra mente pase a nuestro corazón, y en nuestro corazón lo podamos poner por obras en los demás, Señor, entonces que permanezca y produzca efectos y frutos en cada uno de nosotros, porque tu palabra no se hizo para estudiarla, Señor, sino para vivirla. Quien estudia, Señor, tu palabra y no la vive, Padre, no tiene sentido, Señor. Mas quien estudiando, Señor, lo poco que estudia o lea, lo aplica, Padre, gracias te damos porque es semejante, Señor, al que edifica sobre la roca, Señor, y tú lo has dicho. Y por eso te damos gracias y te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora sí, capítulo 3, verso 1 del Eclesiastés. Todo tiene su tiempo
Y cuando nace debajo del sol, su hora. Hay tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de herir y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de lamentarse y tiempo de danzar, esto ya lo habíamos visto. Tiempo de esparcir las piedras y tiempo de amontonarlas, tiempo de abrazarse y tiempo de separarse, tiempo de ganar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de tirar, tiempo de rasgar y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. En resumen, no es que él esté diciendo ni justificando la guerra, ni esté justificando el rompimiento, ni esté él justificando la injuria hacia el prójimo, como que él diga, sí, en algún momento se va a insultar a alguien y ese otro lo va a insultar en algún tiempo, porque eso ya está predeterminado. Él no está tratando de decir eso. Él lo que nos está diciendo acá es que en la vida suceden cosas, ¿cierto? Suceden cosas como si hubieran leyes que nosotros, a las cuales, como les decía ahora, no podemos tener acceso, que solamente Dios, que él lo va a decir más adelante, tiene conocimiento de esas leyes universales que rigen el universo. No me estoy refiriendo ni a la ley de gravitación, ni a las leyes de la termodinámica, ni física cuántica, no estamos hablando de eso, estamos hablando de las leyes del destino, las leyes que rigen al destino y al propósito de las cosas en esta vida, ¿cierto? Porque de antemano, hagamos la diferencia que aquí no vamos a hablar de ciencia, ¿cierto? Es decir, la ciencia, una cosa pasa por causalidad, ¿cierto? Hay una causa y hay un efecto. Entonces la ciencia te dice, esto pasa por esto, no más. Pero no te dice cuál es el propósito de esto que pasa por esto. No se mete con eso. La ciencia llega hasta la causalidad, pero nunca llega hasta la profundidad ni hasta el propósito de las cosas. Sí te puede decir que, digámoslo así, que las mareas, entonces, que a veces hay marea alta o marea baja dependiendo del ciclo lunar. Ya, entonces te dirán, bueno, la marea alta cuando está así hay más, hay menos, hay subienda de peces o no hay lo que sea, etcétera, etcétera. Pero nunca te van a decir el propósito de por qué la luna está ahí, de por qué fueron creadas la tierra, las estrellas, etcétera, etcétera. Nunca va a llegar ahí. Lo que está preguntándose Salomón no es por qué pasan las cosas, no es cuál es la causa, sino cuál es el propósito del hombre en medio de todas esas cosas y cómo podemos conocer ese propósito en todas las cosas. Ese para qué yo estoy aquí. ¿Sí me hago entender? Entonces miren pues, dice, como ya lo había explicado, entonces simplemente lo resumí y pasé rápido. Verso 9. ¿Qué provecho saca el que se afana de aquello que hace? ¿Qué provecho saca el que se afana de aquello que hace? Verso 10. Yo he mirado el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres, para que en él se ocupen. Y todo lo hace él apropiado a su tiempo. Y ha puesto además en el alma la idea de perduración, sin que pueda el hombre descubrir la obra de Dios desde el principio hasta el fin. Esto también lo había explicado y había dicho que es una de las 3 frases de las escrituras que más me gustan a mí, de todas. Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Entonces el hombre está en lo que llamaba un tipo llamado Gurdjieff, un problemita muy grande. ¿Cuál es el problemita muy grande? Que somos seres que dentro de nosotros buscamos la eternidad. Que dentro de nosotros hay una necesidad de lo eterno, de lo que sea certero, de lo seguro, de lo fijo. De no morir, la eternidad, de ir a la fija. Es una necesidad. Ya en psicoanálisis y lo que es, ¿cómo es que se llama? Freud y Lacan, le llamarían entonces ya como el conflicto con Tánatos y todo eso. Pero eso es otro cuento. Aquí estamos hablando de que los seres humanos siempre, incluso desde las primeras civilizaciones, hay mitos sobre la búsqueda de la eternidad. La primera novela escrita en cuneiforme, es decir, en tablillas cuneiformes, con huequitos en piedra, fue la del Gilgamesh en búsqueda de la inmortalidad. Un hombre en Babilonia que salió, un rey, a buscar la inmortalidad. Ya. Y se sacrificó el ojo, hizo de todo. También en la mitología nórdica,
los dioses, el Odín que salió también y sacrificó un ojo y se chuzó allá en la fuente de Mimir en un gigante para buscar la inmortalidad. En fin, hay como un anhelo en el ser humano de algo concreto, de algo seguro, de algo fijo, de no sentir que estamos acá y que nacemos y que estamos perdiendo el tiempo. ¿Ya? Y él dice, y la revelación es esta, y esto es lo que consideramos más importante, miren, a pesar de que pasen todas esas cosas, si uno se afana y hace cosas por trabajar, por conseguir y todo eso, y el tiempo te va cobrando factura, porque el problema es que nosotros sabemos que nacemos, que estamos haciendo una cosa, pero que igual nos vamos a morir. Entonces es algo, entre comillas, algo triste, algo fatalista, porque uno trabaja y dice, listo, mi primer sueldo, voy a conseguir cosas, la casa, el palacio, lo que hice. Ey, pero venga, yo me voy a morir. Entonces, ¿yo para qué estoy haciendo todo eso? Si yo me voy a morir. Y él dice, tenemos la conciencia carnal de que nos vamos a morir, pero en nuestro corazón tenemos una certeza de que hay cosas eternas y las estamos buscando todo el tiempo. De eso que Dios puso en el corazón del hombre es que nace la religión. La religión nace de la necesidad del hombre de darle respuesta a esa insatisfacción y a ese querer perpetuarse. ¿Ya? Iba a hablar de otra cosa, pero no. Bueno. Y ha puesto además en el corazón del hombre la idea de perpetuidad, sin que pueda el hombre descubrir la obra de Dios desde el principio hasta el fin. Es decir, sin poder controlar el tiempo. El hombre tiene esa idea y no puede hacer nada, porque igual nos vamos muriendo. Sí, yo sé que hay algo eterno y lo estoy buscando, pero igual nos estamos muriendo. Ojo, estamos en la mente de un hombre que no había conocido a Cristo. Recuerden ustedes lo que hablábamos la clase pasada. Porque la palabra con la que Jesús le preguntó a Pedro, ¿y tú por qué me sigues? Jesús nuestro Señor le pregunta a Pedro, ¿y tú por qué me sigues? ¿Por qué no me abandonaste? Porque recuerden que a Jesús lo abandonaron cuando Jesús se paró a predicar, ya bajando de Cafarnaún, él venía predicando sobre su carne y sobre su sangre, ante fariseos, publicanos y una cantidad de seguidores, después de la multiplicación del pan y de los peces. Después de que ellos comieron y se hartaron con el Señor, felices escuchándolo, cómo predicaba y cómo les enseñaba las verdades del reino, cuando Él les dice, ustedes no podrán acceder a mi Padre, no podrán acceder a Dios, quien no bebe de mi sangre y come de mi carne, no tendrá parte conmigo en el reino. En esos mismos que se saciaron, se produjo un escándalo. Y en esos que se produjo un escándalo, lo dejaron y se apartaron de Él, se apartaron de Jesús. Y entonces ahí es cuando Jesús le pregunta a sus discípulos en el Evangelio de Juan, ¿y ustedes también me van a dejar? ¿Ustedes por qué? Y le pregunta a Pedro, ¿ustedes por qué me sigues? ¿Y qué le responde Jesús? ¿Qué le responde Pedro? Porque solo tú, Señor, tienes palabras de vida eterna. Pedro sabía por qué estaba persiguiendo a Jesús. Porque Pedro sabía que Jesucristo era lo que su alma, lo que su espíritu necesitaba. Algo fijo, algo seguro, algo infalible, algo que lo iba a perpetuar a él en la eternidad. Y es que el mensaje de Cristo es eternidad. Con todo lo que trae el Evangelio, que el Evangelio te puede traer prosperidad, porque el Evangelio te puede traer prosperidad. Porque si estás con el Señor, cosas buenas te pasan, también te puede traer prueba, pero la prueba te lleva a un estado mejor, ¿cierto? Es indudable que el Evangelio te trae muchas cosas, pero lo más grande que te trae el Evangelio es vida eterna, que es por lo que Salomón estaba sufriendo. Entonces Salomón estaba cavilando sin la certeza de la vida eterna. Nosotros ya podemos cavilar con la tranquilidad y la certeza de la vida eterna dentro de nosotros. Miren qué gran diferencia entre Salomón y un creyente, sin ser el más sabio nosotros. Sin ser los más sabios, caminamos con esa certeza, un plus a nuestro favor, un plus a favor de la iglesia y el sacrificio de nuestro Señor. Sigamos. Conocí que no hay para él otro bien
que gozarse y procurarse el bienestar en su vida. Entonces, hermano, como la situación está tan complicada, como tú estás buscando eternidad, pero ves que la vida te pase, naces, creces, te reproduces y mueres, entonces yo te doy un consejo. En todo lo que yo he estudiado en mi vida de rey, dándome a los placeres, porque él dice aquí que él se sometió a los placeres y tuvo concubinas y tuvo esposas y no se saciaba, decía que eso igual era vanidad, ¿cierto? Iba a decir un chiste que he hecho tantas veces que más bien me lo cago. Mejor no. Qué bueno. Que la vanidad era porque tenía 700 suegras, no. ¿Sí? ¿Quién y tú? Hola, ¿cómo están? Bendito. Son empanadas. Calientes. Sí. Palitos de queso. Ven, Cagaditos de Y aceite. Fernando se preguntaba que por qué Manuel se ha amañado. ¿Cuál es el truco? El truco es venir con el ven. estómago vacío. Ah, no te creo. La última estación. Bien, Manuela, bien. ¿Qué? Yo también. Le dicen a Manuel es que va a comer, no, yo me voy así. Pillame. Por eso come ensalada toda la semana en la cara. Puro conejo. Cande, mil gracias. ¿Navidad? Cena de Navidad. Son las que trajiste la otra vez, ¿cierto? No. ¿Sabes quién llevaba Las de esas, Machetico Pablo? fue la otra Era vez. el Rosita. Doña Rosa. Estas son de las de la última estación. Desmigado Niños y están no. acabas de hacer. Checas Pablo, petit. ¿podemos interrumpir un minuto? Sí, claro. Que Pablo nos da Pablo va a decir que no. Mami, venga pues. Palitos y todo. Meli quiere, tú lo quieres, Melissa lo quiere. No, los manos a comer. Lo que Melissa no quiere, yo me lo como. Mami. Ay, vea pues. No, ya. Ah, pero ya tengo ya. Y ya es nula. No, con un papel. ¿A vos no te gusta el pique, Dani? A mí me encanta. Ujú. No, acá no hay una avispa que lo va a pintar. Una avispa que lo va a pintar ahí. No. Miren esto como esa parte. Magia. Que Pablo nos da permiso de comer un momentico, que es que como... Esta no es la multiplicación de los gramos, no la desaparición. Nos da permiso porque como llegamos tarde, perdón, Pablo. Estas empanadas son una bendición. Uy, no, qué delicioso. Pablo dice, miren esto, buena pared. Mira esa Melissa. Es padre de papel. Uy, Melissa se llevó mero baldado. María está muy bueno. Que es caro, ¿cierto? Así puedes seguir llegando tarde las veces que quieras, Clau. Dice, yo esperando a que llegaran y no rota. Ah, no. Colón. Se toca pararse a la mesa. Y ojo por esa esquina que es el triángulo de las Bermudas. Todo lo que entra allá se hunde. Y no pasa. Ya con esta empanadita se nos despierta Rubio. Esto es Rubio. Pobre Pablo. En fin. Viene aguantando hambre, Pablo. Pablo, ¿qué debo de hacer? No. Ay, no, tan rica. Pues la comida engorda. Cierto. Es lechuga. Hace el mismo efecto de la lechuga. ¿Eso es de alguien? No engorda. No. Ah, sí. No, hace Lulis. Es el mismo efecto de la lechuga. No, hace Lulis. A mí no me gustaba el premio, me acordé después de que tomé entonces la... Ah, ya, cuando vos te hizo. Ya no te dices cochino. Tu mamá como te dice, este hombre vos salís con esas cosas. ¿No? Y eso es que los hijos son 2 estratos más arriba de la mamá. Y este salió al revés. Y este salió al revés, entonces todos menos que la Sé que al mamá. revés, como 8 estratos, mentira, mami.
Me gustan las quemaditas. Vean, Pero es que tú no viste que dije fue por debajo. ay, qué detalle. No te estaba echando flores. ¿Ah, sí? Esa, bien. Ya hace mucho frío. Manuela, no, estoy bien. Con razón. Es que no solo de pan Ya viva sé el por qué hombre, no come. sino de empanadas, palitos de queso. Torta, Llega por la noche a comer en la casa. Manuel. No. Pues sí, yo pues voy a comer en mi casa. Los miércoles empanadas. Ay, yo estoy pensando. Llegan los martes a comer. Martes sí, claro. Martes sí, porque acuerdas. No, Pablo, porque la comida de los martes. Dani, están buenos los palitos. No, pero está bueno. Qué un delicado están. De ese queso suavecito. Anda, muchas gracias. Te perdonamos, tranquilo. No te preocupes que igual estaba haciendo un resumen para los que no hemos venido. Entonces no te perdiste pues ahí como... Ahorita vamos con Génesis 6:6. Ah, no, con la hora. A mí me lo prometí. No, pero ahora, ¿eh? ¿Cómo era nuestro tiene Yo la vine configuración? solo a eso. Que Pablo le alcanzó a tomar una foto. Oiga, muy delicioso. Muy. Cuando yo vi tu risa. Pero la verdad yo me tuve que leer varias veces antes de entenderlo. Es que no es que él tuvo que aclarar, porque yo creo que todo el mundo pensó que era en serio. Tú dijiste que ibas a ir y dije, no, eso está generando. ¿Usted no vio esto de mi libro? Y mi comentario fue asumido con seriedad. Es que vos diciendo eso. Sobre todo Pablo que nunca habla. Sí, Pablo que nunca habla. Si preguntan en clase y le toca a uno asumirlo. Premio. Ah, sí. Pasó. Las 7 clases de ley. Yo dije lo mismo que Manuela, hasta no me la puedo perder. Pero yo tengo anunciado y todo. Qué bonito. El día y la hora de la segunda venida de Es que Pablo no aclaró, era que nadie sabía el día de la hora de que llegaba Claudio con la empanada. Yo no me lo pierdo. Muy bien. Se devolvió la abejita. Ah, no. Ella quiere morir. ¿Se devolvió? ¿Qué es lo que le llama la atención? ¿No entiendes? La premio. Ah, sí. Muy bien, la abuelita. La última, como dice la La empanadería. Que la última. Estoy diciendo yo desde hace rato. Para en crispetas. ¿Ah? Sí, no es que no come. ¿Alguien más? Y creo que pusieron una serie de esto aquí en la 34. No, y mira cómo las pone Claudia con a la tentación, mira. Pero, ¿no te pasó que yo nunca me he dado cuenta que existía esa casa ahí? ¿Hasta que entraste? El negocio, ¿no? Yo nunca he entrado, pero se le o sea, que lo, como que Pero lo don Pablo Ah. tiene mucho bajerito. ¿Pablo qué? Uy, Pablo, que hoy me El diga- mucho bajerito. No, bueno, vea, que eso se lo diga listo a mi papá, pero Andrea. ¿Por qué? Porque Andrea es prudente, Andrea dice la verdad. Ah, no dice mentiras. Yo digo mentiras, Pues papi, tú sabes que es de gratis. Imprudente, quiere más. Era esta. Ya, el último. ¿El último? Claro, regalame la bebida. El último palito. Vamos a hacer alguna cosita, muchachos.
Sí, que estamos en clase de biología familiar. El primer saludo que no pues vi la fatalidad. Bueno, en este momento, Qué no. palitos tan exquisitos. Ya la empanada de la vergüenza porque alguien tira Ahora sí, porque es que las clases, pues, el tema Pobre le han dado duro. De los 8 meses, 4 es pura comida. De los 8 meses de la Evangelio, 4 meses comiendo. Sí, no, aquí es muy aquí es muy profundo, sí. 10 minutos de clase por Por 20 de comida. 20. Claro, veníamos tan académicos hasta tu llegada. Que mira. Estamos haciendo ayuno y todo. Alguien tenía que poner el desorden. Muchas gracias, Clau, muy rico. La verdad son Además, es casi que yo las me mejores estaba empanadas perdiendo del la mundo. clase, no podía hacer posible. Y es la última del año, entonces ni más faltaba. Había que rematar. Sí. Que todos estuvieran en clase menos yo. Casi las mejores empanadas. ¿Cómo es? Casi las mejores Casi las mejores empanadas de Messi. Sí, Las mejores eran las del Parque de Belén, que eran con maíz cocido por dentro. Sí. Una ñora ya en un fogón de leña. o sea, Y eran, ya no son. Pero cuando. ya la ñora se fue. Aprende a combinar. Se fue para. No, pero era muy ¿Cómo rico. era? ¿Cómo era? A mí tampoco. Nos comíamos de a 50 y salíamos, pero terrible. Ay, Pablo, ya salimos las consecuencias, Pablo. Ah, Ah, no. De mucho baile, no tiene que De ver. mucho No. no tienes antecedentes, pero bueno. Esta es la plenitud. ¿Cuántas empanadas de maíz? Ya le va a echar la culpa al 50. pues. Era, pero no, sí terminaban, pero es que eran deliciosas. Y la Pero señora, como maicito adentro. de un día para otro, Maíz, el que llaman, ¿cómo es que llaman? Maíz. Te vas, vamos a poner las cosas de. Yo veo ahí que el seguidor del video ahorita por allí. sí. No. ¿Qué es la natilla cuando le sacan el afechito? Pecho, que es el pecho. Como la El bagacito. cascarita del maíz. Y dicen que es lo alimenticio del maíz. Bagazo, cascarón, cáscara. Ah, pecho. Pero hagan para la Las comida. arepas de mote, ¿verdad? Está más buena. Bien. Ahora sí, ya. Ahora sí Ya la comió tratamos. ya comió el iluminado ya. Ahora sí. Ya no se nos duerme Rubén, esto está bien. Ahorita estoy a tomar pura gaseosa. Vale, encantar de las así rojas. Si fuera más normal, sería mejor. Sí. O azul. Tiene medio. No, no puede ser, Pablo. Azul, es fabuloso, Pablo. A Pablo, buenísimo. No, yo no soy el único, pues. A nadie le gusta, no le provoca tomarse un limpiavidrios. Pues, viendo el color, pues. No, no, obviamente lo. No. ¿Qué opinabas? No, yo veo el interior en mi casa, a mí se me da la boca. Me va bien. El fabuloso morado. El fabuloso morado. Bueno, muchachos, esas cosas pasan, ¿no? Yo diciéndolo con toda naturalidad. Bueno, no, pero no, pero dígame, por algo venden en los cines ese refresco azul, pues. Por algo es azul. Sí, no. Porque el Espíritu Santo se apiada de ti. No, sí. Y por algo existía ese chubi azulito. Ah, ese sí era bueno. Ah, muy rico. Eso le quedó en la garganta como que... Pero lo tomaron, o sea que algo les tentó. No vengan pues aquí. El que esté libre de pecado. Bien. Todo lo hace él, él en mayúscula, apropiado a su tiempo y ha puesto además en el alma la idea de perpetuación. Perdonen que repita tanto esto, pero es que este es el quid de este libro. Sin que pueda el hombre descubrir la obra de Dios desde el principio hasta el fin. ¿Cuál es la obra desde el principio hasta el fin? No puede cambiar las leyes y no conoce el propósito de dichas leyes. Perdón. Conocí que no hay para él otro bien que gozarse y procurarse el bienestar en su vida. Ante esta disyuntiva del espíritu y el alma, de querer lo eterno y no poderlo lograr porque vemos que la vida nos pasa, pues ¿qué dice él? Intente disfrutar el momento presente y disfrute lo que trabaje. Eso es lo más que usted va a poder hacer. Lo más que yo he descubierto que donde he podido decir, ¿dónde está la felicidad?
en ese momento que yo puedo descubrir y disfrutar de lo que hago. Recapitulemos, un hombre que no tenía al Espíritu Santo ni a Cristo. ¿Okay? Entonces le tocaba decir eso, era lo único que tenía. Y procurarse el bienestar en su vida. Pues el que uno coma, beba y se goce de su trabajo, don es de Dios. O sea que, ¿qué es la felicidad? Un don. ¿Y un don es qué? Un regalo. Es un regalo. ¿Y un regalo se puede propiciar por sí mismo? No. Un regalo, una dádiva, un don, una gracia, que es lo mismo, es algo que es dado, que se da, que se entrega. Entonces, el disfrutar de las cosas es don de Dios. He tenido la posibilidad de hablar con políticos, industriales y personas de digámoslo así, como de mucha influencia, donde tú los ves con sus superfamilias y que parece que lo tienen todo, pero de puertas hacia adentro, hablas con ellos unas vidas completamente destruidas, personas que no pueden dormir, no pueden conciliar el sueño, tienen pesadillas con perder lo que tienen, con que los secuestre. Y hay gente que ni le importa que los secuestre, simplemente están insatisfechos con su vida, o tienen una enfermedad nerviosa, neurológica, y no pueden disfrutar de lo que hacen. Entonces ellos alcanzan el placer o la anhelada felicidad en demostrarle a otras personas que son felices. Entonces la vanidad de vanidades de muchas personas es demostrar de puerta para afuera que yo soy feliz. Y mi esfuerzo y mi trabajo es demostrarle a la gente que yo soy feliz. Y entre más se lo crean, más me voy a sentir yo feliz. Pero como yo me siento feliz por un momentico, entonces tengo que estar demostrando eso todo el tiempo. Y generando toda una autoimagen de prosperidad y de felicidad. Pero por dentro, una hecatombe, una catástrofe interior. Esa es la vida de muchos. Y lo compruebo y lo constato constantemente. Políticos que tú los ves dando unas charlas sociales y la gente, ay, el pueblo, y les gritan y se ganan votos y pasan del consejo a otra parte. Y tú los ves y dices, uy, mira la vida de este tipo tan inteligente, tan interesante, con un previo intento de suicidio que nadie se dio cuenta. Lo alcanzaron a coger porque no le quedó bien hecho el nudo de la soga, y entonces él alcanzó a chapalear y alguien entró a la casa porque se le había quedado algo y lo alcanzaron a rescatar. Y tú lo ves dando discursos, lo ves dando discursos políticos. Y con su esposa y todo súper bonito, y la pantalla con la bandera de Colombia atrás. Y no sabemos lo que la gente vive, ¿no? Es esa misma insatisfacción, ¿no? Ese mismo sinsentido. ¿Qué? ¿Bajo la qué? Porque no se le ve la cara. Pero está lleno de miel. Los vasitos. No, yo lo dije, para por ver que... Si ponemos una cosita, una gaseosa azul, ahí mismo se nos llena este agua. O sea, sin Dios. No hay nada. Sin Dios yo tengo que procurarme una felicidad ilusoria. Eso es el sentido. Momentánea, como él decía. Ilusoria. Es una ilusión, porque una ilusión, ¿qué pasa con una ilusión? Una ilusión es como cuando yo una vez tuve un sueño, cuando yo era pequeño, en que yo me despertaba y la pieza de mi hermana, que era contigua a la mía, estaba llena de juguetes. Y que yo era feliz y yo, qué rico, esto está lleno de juguetes, ¿en qué momento? Y todo feliz, es que a jugar con, en ese tiempo ahora también los Transformers. Entonces la ilusión de uno era tener a Optimus Prime, tener a este otro y tener la colección de Transformers y jugar a unas batallas cósmicas ahí. Y entonces yo me desperté a desarmar y a coger todos esos juguetes en el sueño. Y cuando me despierto en la vida real, lo primero que hago es correr a la habitación y allá estaba mi hermana. Pablo, no molestes. La cruda realidad. La ilusión me hizo feliz, sí. La ilusión te hace feliz. Pero eso es una felicidad ilusoria, ilusión. Por eso algunas de sus Biblias dicen, en vez de la palabra vanidad, dice ilusión. Porque lo vano es ilusorio. Lo ilusorio te puede estafar por un momentico. Como mamarle gallo, perdonen la expresión, a la mente, mamarle gallo a su alma. Y decir, sí, yo soy feliz, pero uno sabe que no.
y el alma te la cobra con una insatisfacción constante. Yo no soy feliz. No, pero venga, hagamos este viajecito y ay, se dispersa y uno vuelve el viajecito. No, yo no soy feliz. Ay, mira, tenés esto, unas goticas, unas cositas. No, yo no soy feliz. Te puedes ilusionar periódicamente con cositas y vas como mitigando eso. Pero parece que hay algo. Tiene mucha gente como mantenerse entretenido. Exacto. Se tienen que entretener en algo porque cuando llegan a la realidad se dan cuenta de lo vacío. La confrontación consigo mismo. El otro día en misa decía el padre que es que nos vendieron la idea que lo único que uno debe buscar en la vida es la felicidad. Entonces en esa búsqueda de la felicidad es donde nos estamos tirando duro, porque realmente la búsqueda debería de ser de Dios y no de la felicidad. Y muy altas expectativas también, como de la vida, como de la felicidad. Del mundo. Supuestamente uno solo busca felicidad, pero su felicidad jamás la van a saber, jamás va a ser satisfactoria. El alma anhela plenitud, la carne anhela felicidad. No, jamás vas a obtener felicidad. Pues siempre que Exacto. llegas a necesitar más. Recuerda que yo he dibujado mucho esto, que he cruzado una línea en la que en un extremo, como si fuera una recta numérica, en el punto 0 está el dolor y en el punto 1 de la línea numérica está el placer. El placer, lo que nosotros llamamos placer, es un dolor agradable. Ya no sería dolor, sino que va creciendo en intensidad, de dolor, va pasando a placer, a placer, ya se siente rico, ¿cierto? Eso, el placer está dentro de esa misma escala, pero lo que ofrece Dios es plenitud. Dios ofrece como si fuera una circunferencia, ¿cierto? Que abarca la plenitud, no puedes decir que empieza acá y termina acá, la plenitud es plena, plenitud, pleroma, lleno, no le hace falta nada, se completa y se concreta en sí mismo. Eso es lo que ofrece Dios, plenitud. Y tú puedes pasar momentos de dolor, pero estando pleno. Hey, ¿estás triste? Sí, pero tengo una paz. Estoy triste, pero con paz. Esa es la situación de un cristiano. Estoy triste, sí. Hombre, se me murió mi mamá. Estoy triste. Sé que ella era creyente y estará conmigo y nos encontraremos en el día del Señor. Pero estoy triste por la ausencia, ¿no? Es normal. Pero estoy pleno, porque sé y tengo esperanza que me lo va a encontrar. Y mi espíritu no sufre, porque hay una certeza, porque Él puso literalmente agua viva en mí. Agua que dice Él, esta agua viva, la agua viva se considera agua que corre. Cuando uno dice que de su interior correrá ríos de agua viva, expresión de Jesucristo, el agua viva era considerada como el agua que sigue, que no queda estancada, que no se estanca, que no está encharcada, que es como como la fuente de un río. Ellos veían desde el Líbano bajaba una desembocadura, ¿cierto? Del río Jordán y después se encauzaba, pero ellos veían que seguía fluyendo y ya después va a caer y va a caer. Eso es agua viva, es decir, no un ciclo que no tiene fin. Era la manera de ellos decir algo a perpetuidad, ¿cierto? Mire pues como dice ya en el verso 14. Conocí que cuanto hace Dios es permanente y nada se le puede añadir, nada quitar, y hace así Dios que se le tema. Lo que es, eso fue ya, y lo que fue, eso será. Y Dios vuelve a traer lo que ya pasó. Él está hablando de las leyes que rigen el universo, de que Dios controla, y el ver el ser humano, ese estado de indefensión en el que nos encontramos, como caídos del zarzo aquí en un mundo, sin saber para qué llegamos a este mundo, y tan desprotegidos, nos hace preguntarnos, bueno, ¿existe un Dios? Y ahí empieza lo que llaman en los judíos el temor de Dios. El temor de Dios es el reconocimiento de mi pequeñez ante su grandeza. Temor de Dios no es miedo, temor de Dios es reconocimiento de mi pequeñez y ante mi pequeñez la grandeza del Señor. Eso es el principio del temor de Dios. Tenemos un Dios muy grande, muy grande. Toda relación honesta con el Señor parte a partir de ese reconocimiento de su grandeza, siempre. De hecho, para uno poderse arrepentir, tiene uno que reconocer la grandeza. Miren esto, siempre que tú te arrepientes de algo, tienes que reconocer
de que violentaste algo más grande que tú. Pongámonos a pensar eso. Siempre que nosotros nos arrepentimos es porque sabemos que violentamos algo que es más grande que nosotros. No existe arrepentimiento sin un reconocimiento de una grandeza. Es imposible. Por eso, digámoslo así, que todo acto de fe parte de ese temor de Dios. Y los judíos lo tenían muy, muy claro. Versículo 16. Pasa de las leyes cósmicas que rigen el universo y las cosas de la tierra y empieza él a encontrar las cosas humanas, ¿cierto? Las cosas más de orden humano. Otra cosa he visto debajo del sol, que en el puesto de la justicia está la injusticia y en el lugar del derecho la iniquidad. Por eso me dije, Dios juzgará al justo y al injusto, porque hay un tiempo destinado para todo y para toda obra. Bien, aquí Salomón se está dando cuenta, hombre, hay personas que están en ciertas posiciones y hacen cosas malas, deshonestas, se dan licencias para, digámoslo así, para atribuirse bienes y cosas que no les pertenecen, o le hacen daños a otros y nunca se enferman, no les pasa nada, pero al pobre que le hacen eso, fuera que le hacen eso se enferma. Entonces le está diciendo, lo único que yo pude ver acá es, o mi única certeza, o la revelación que yo tengo hasta el momento, es que hay una justicia de Dios, y que a cada quien se le va a remunerar de acuerdo a cómo actuó. Pero, ojo, aquí Salomón no está diciendo que hay una vida eterna, o una vida futura, o una vida post-mortem, o después de la muerte. Salomón lo que está diciendo acá es que Dios de alguna manera se las va a ingeniar para retribuir y hacer justicia en todos, en el que obró bien y en el que obró mal. Él todavía no llega hasta el punto de hablar de cielo, infierno, ni nada. En este tiempo solo creían en algo que ellos llamaban el Sheol, que era como que el espíritu del hombre, el ruach en hebreo del ser humano, descendía a la tierra, es decir, bajaba. Porque como venía de la tierra del ser humano, a la tierra volvía. Pero el nefesh, o sea, lo que nosotros conocemos como el alma, para hacerme entender, aunque el alma y el nefesh no son lo mismo, porque el griego es muy diferente al hebreo, ¿Podrías volver a aclarar el tema de las tres figuras del alma? Nos dijiste la otra vez. Ok. Para los griegos, por ejemplo, o en el Nuevo Testamento, el ser humano está compuesto de, eso se llama la tricotomía del hombre, ¿cierto? Está compuesto de cuerpo, toda la parte física, alma, que es todo el asiento de emociones, ¿cierto? Lo que llamamos la psique, ¿cierto? Emociones, instintos y razón. Razón, emoción e instintos. Eso es el alma. Y por otro lado, ellos hablaban del neuma, el espíritu. Entonces el hombre estaba compuesto del espíritu, que es lo que Dios creó. El alma, que es como toda la parte racional del hombre, y el instinto, que es, y la carne, que es el cuerpo donde nosotros nos movemos. ¿Ya? Hay otros que tratan alma y espíritu como sinónimos, ¿cierto? Y no pasa nada, pues simplemente por efectos académicos nosotros los separamos. Pero uno puede hablar indistintamente de alma o espíritu. Es que el alma de mi tío abuelo que se fue hace tanto, está bien. O si decís el espíritu de mi abuelo, igual está bien. Igual entendemos, ¿cierto? No hay problema. Y no es ninguna herejía ni ninguna cosa rara decir alma o espíritu. Porque hay unos que se empeliculan mucho con eso y no tiene sentido, pues. Bien. Y entonces lo que estoy diciendo acá, Diego, es que para el contexto, la visión que tenían los judíos de esa época, ellos no tenían todavía una revelación de la vida eterna. Estos judíos pensaban que ellos morían y si estaban, en la vida con Dios, ellos recibían mucha bendición, el que estaba con Dios y muy cerca de Dios, y que Dios lo prosperaba y le iba bien y se casaba y tenía muchos hijos, mucha descendencia, ganado y tierras, pero se moría y ya, y su parte psíquica no moría con su cuerpo físico, pero que de ellos salía algo que se llama el Ruach, o sea, el espíritu que Dios les dio para que vivieran se devolvía. Pero ese espíritu no tenía psique, no tenía mente, sino que era como una especie
de estado muy raro, como ahí, como un aliento de vida ahí, como una lucecilla ahí. Volví a Dios. Volví a ver. Algunos decían que volvía a Dios después, tiempo después, pero en esta época, en otros libros después de este, se dice como que el espíritu retorna a Dios, ¿cierto? Incluso incluso en algunos salmos podría haber, ¿cierto? Se podría ver, pero parece que Salomón no tenía ese concepto muy claro. Eso es lo que estoy tratando de decir. ¿Me hice entender o estuvo enredada la cosa? ¿Está bien? Ok. Bien. Esa es una pregunta que nos hemos hecho todos en la vida. Es que ¿quién nos ha preguntado? Pablo Benítez te pregunto una cosa, es que justo esta mañana Juan Luna estaba hablando de ese punto. Y él hablaba ahí sobre vanidad, que no era vanidad ser vanidoso de bonito, sino como él decía que por ejemplo vanidad era tener el puesto de trabajo desordenado, para que todo el mundo fuera y pensara que tú estabas lleno de trabajo, que eso era vanidad. No, eso es una libertad que él se permitió para predicar. Pero si uno va a estudiar Biblia, eso no es. ¿Qué es vanidad? Algo vano. Algo que no te hace llenar. Que no te sirve. Va, más coco, más directo. Vano es algo que no te sirve para lo que vos estás buscando. Salomón está buscando la felicidad. Hizo todo esto. Vano me puede hacer todo eso. Él se tomó esa libertad para predicar, y está bien. En la predicación se puede tomar ciertas libertades, ¿cierto? Para usar un texto y todo eso, pero es bueno saber distinguir. No sea que uno diga, entonces como dijo este predicador en tal predicación es así, no. Por eso es que nosotros leemos y estudiamos para que comprendamos, él lo dijo, lo llevó a este sentido, ¿cierto? Y es normal. Fue súper cerro porque estaba hablando de lo que hablamos en una de las clases de comamos y veamos que mañana moriremos. pues no decía así literal. Okay. Es el principio de los epicúreos. Que prendió eso allá abajo de la... Estefanía, tirarle de una vez el pañuelito a la serenata. Bien. ¿Por qué? Que la pusiste roja. Sí, no. Pero estoy bien, pero no me mires más. Ya. Díjeme también acerca del hombre. Dios quiere hacerles ver y conocer que de sí son como las bestias. Miren esto. Miren este razonamiento que él hace. Él se pone a ver la vida del ser humano. Y él está viendo todo eso pues que acabamos de hablar y la comienza a comparar con la de los animales. ¿Cierto? Esa es la comparación que él va a hacer. Ojo, la comparación que él va a hacer es con respecto a la muerte, no con respecto a la vida. Para que entendamos esto bien. Él no está diciendo, es que él sabe que la vida de un ser humano es más que la vida de un animal. ¿En qué sentido? En que tenemos mayor capacidad de asimilar como la realidad. Él no está diciendo somos lo mismo y Dios sí es, mire, Dios sí es cruel, nos mandó a ver eso. No, él está viendo es conforme a la muerte. Morimos igual que las bestias. Esa es la cosa que él va a preguntarse. Porque una misma es la suerte de los hijos de los hombres y la suerte de las bestias. Y la muerte del uno es la muerte de las otras. Y no hay más que un hálito para todos. Hálito, aquí la palabra hálito está traducida al castellano, pero en hebreo aquí la palabra es ruach. Es viento, es aliento de vida. Es un hálito para todos. Es la misma que está en el capítulo de Génesis. En el primer capítulo de Génesis. Y no hay más que un hálito para todos, y no tiene el hombre ventaja sobre la bestia, pues todo es vanidad. No tiene ventaja en la muerte. Es decir, nosotros vemos muchas cosas y construimos cosas y muy grande, pero el perrito, el canario, el periquito, igual que yo, vamos a terminar en la misma condición. Entonces, ¿de qué se echa venidas usted? Vanidad de vanidades, todo es vano. La cosa se pone un poco tétrica, pero
pero esto es una disertación que él comienza a avanzar, ¿cierto? Unos y otros van al mismo lugar. Todos han salido del mismo polvo y al polvo vuelven todos. Estamos hablando de la tierra, siempre a la tierra. Es decir, él estaba pensando, aquí no estaba hablando del cielo de los perros, del cielo de los seres humanos, no. Todavía no tenía esa revelación. Y miren que él se pregunta, ¿quién sabe si el hálito, la parte que Dios nos dio para que viviéramos, del hombre sube arriba y el de la bestia baja abajo? ¿Por qué dice sube arriba y baja abajo? Para que no corrijamos al pobre escritor de la Septuaginta, de la Nácar Colunga. Porque es una manera muy árabe de hablar, o muy semita, para decir lo más profundo del centro de la tierra o lo más arriba que nosotros no podemos acceder. No es como, bájenme abajo de las escaleras y tráiganme allá. Eso no. Ellos se referían a eso para hablar del centro de la tierra, ¿cierto? Y vi que no hay para el hombre nada mejor que gozar de su trabajo, pues esa es su parte. ¿Quién le dará a conocer lo que ha de venir después de él? Él se está preguntando, él no tenía esta revelación que nosotros tenemos. Él no tenía la revelación de la segunda venida de nuestro Señor, ni la nueva Jerusalén, ni el Espíritu Santo y los dones del Espíritu operando en uno, que Dios puede hablar, que podemos tener una relación ininterrumpida con Él. Él no tenía ese conocimiento ni tenía ese acceso, obviamente porque Cristo no había venido. Entonces es un hombre cuestionándose por todo eso y deseando, un vacío deseando ser lleno. Sí, Pablo. Dígame. Y cuando habla de que alegrarse en su trabajo, cuando hablaba de trabajo antes, Se refiere a que el hombre, a diferencia de las bestias, como igual vamos a terminar en el mismo punto, él dice, si quiere sacar provecho de su vida, disfrute del fruto de sus manos. Pero eso sí, le advierto, así usted trabaje mucho, no le garantizo el que usted pueda disfrutar de lo que trabaje, porque eso es don de Dios, y no depende de usted, sino de Él. Eso es lo que le está diciendo. No le garantizo nada porque eso depende de Él. Hasta el momento parece algo muy fatalista, ¿cierto? Pero no, vamos a ver que no lo es. Pareciera fatalista, pero no lo es. Tornéme y vi las violencias que se hacen debajo del sol, y las lágrimas de los oprimidos, sin tener quien los consuele, y la fuerza en mano de los opresores, tener sin aquellos consolador, y proclamé dichosos a los muertos que se fueron, más dichosos que los vivos que viven todavía, y más dichosos aún a los que nunca vivieron y no vieron lo malo que debajo del sol se hace. Entonces este hombre está viendo las injusticias de la vida, está viendo cómo ocurren cosas en su pueblo, cómo gente muere de hambre, cómo hay estafadores, todo lo que vemos nosotros actualmente. Este es el mismo discurso de la humanidad. Guerras, violencia, incomprensión, desamor. Miren este capítulo. Si ustedes son perspicaces con las escrituras, van a poder enlazar este capítulo. Miren lo que él está diciendo que él está viendo. Con Jesús. Sí. ¿Y con qué lo vamos a enlazar? Con las bienaventuranzas. Sí, se podría, pero ¿con qué más? ¿Qué fue lo que Jesús leyó cuando empezó su ministerio público? Ah, la libertad. Que Isaías. ¿Isaías qué? 61. Vamos a leer el capítulo de Isaías 61 y comparen la preocupación de Salomón con lo que Jesús dice que es, con lo que Isaías decía que iba a ser el Mesías cuando llegara. Dice, el espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha enviado para traer libertad a los cautivos. El espíritu del Señor omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros, a pregonar el año del favor del Señor. El día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los que están duelo y a confortar a los dolientes de Dios. Me ha enviado a darles una corona en vez de ceniza, aceite de alegría en vez de luto, traje de fiesta en vez de espíritu de decaído. Y sigue. Serán llamados robles de justicia, nacido del Señor para mostrar su gloria. Reconstruirán las ruinas antiguas y restaurarán los escombros de antaño. Repararán las ciudades en ruinas y los escombros de muchas generaciones. Repararán
la ruina, las ciudades antiguas y los escombros de muchas generaciones. Esto que está hablando Salomón, estas generaciones que se preguntaban y buscaban esa salvación y ese consuelo, mire que y le daré consuelo al pueblo. Es decir, el Espíritu Santo les dice que es quién, el Paráclitos, el que les va a dar el consuelo, el Espíritu Santo. Si se dan cuenta cómo se enlaza, eso que él está deseando, que Salomón está deseando, que él ve esa injusticia, esa necesidad, ese vacío clamaba por otro vacío que iba a ser llenado por el Mesías. El Mesías es la respuesta a estas necesidades del hombre, porque el Mesías no es un libertador pacifista de la ONU, no, el Mesías es un libertador espiritual, es alguien que nos va a devolver esa vida eterna y a recuperar esa amistad con Dios. Eso es el Mesías, eso es lo que hace el Mesías, el ungido. ¿Se dan cuenta? Entonces miren ya lo que acaba de leer Manuela y yo voy a leer nuevamente este capítulo. Tornéme y vi las violencias que se hacen debajo del sol y las lágrimas de los oprimidos sin tener quien los consuele, no tenían. Y la fuerza en mano de los opresores, tener sin aquellos a uno que les dé consuelo. Y los proclamé dichosos a los muertos que se fueron, más dichosos que los vivos que viven todavía, y más dichosos aún a los que nunca vivieron y no vieron lo malo que bajo el sol se hace. Es decir, sin la respuesta a esta necesidad del ser humano, hasta mejor es no haber nacido. Hasta mejor. Sin Dios, en última instancia, hasta mejor no nacer. Si no vamos a tener un encuentro con Dios, hasta mejor no nacer, porque nada nos va a llenar. Y desde que nacemos ya tenemos la batalla perdida porque ya vamos muriendo. Desde que uno nace ya es una cuenta regresiva. No es un ascenso, sino un descenso. Bueno, verso 4, va a hablar de cosas un poco más cotidianas y va volviendo a hacer círculos. Pablo, antes de que pasemos al otro, en la Biblia hablan en alguna parte donde cuando uno nace como que queda separarse de Dios, esa separación de Dios. Aquí, Eclesiastés es uno. Sí. En... Pero como que sea así que uno lo sabe, pero como que digan, si es tan claro, como que cuando vos naces, se quedó como un pedacito de uno allá, que siempre va a haber ese vacío. ¿O no? No. Muy en película. No, para nada. Sí, no, sí lo dice. Sí, por ejemplo, en los salmos, hay varios salmos que hablan de eso. Y cómo clama el rey David por la necesidad de estar con su Dios. En los profetas también. Hablando de esa necesidad de estar otra vez con Él o de encontrarse con Él. En Lamentaciones también. El Nuevo Testamento, pues todas las cartas prácticamente hablan de eso. Lo que pasa es que hay muchas partes donde se infiere, ¿no? Que no está como un texto, tenemos un vacío tal, no, sino que es como... Y nada dice como fijo, tenemos un vacío que solo lo llena Dios. Pero por Todo ejemplo, como a entender qué es eso. pero el rey David en una parte dice que, y mi alma clama por ti como el Exacto. ciervo clama por las aguas, como el ciervo sediento clama por las aguas. Y hace referencia al alma. Entonces, Por no eso, puede pero es ser. inferido, no es que digan... No, ahí sí es directo, Ahí sí sí. sí es directo, pero es lo que yo te decía, en los salmos de alma mía clama al Señor, ¿cierto? Y lo que pasa es que ellos son muy poéticos, entonces rara vez, sobre todo en el Antiguo Testamento, van a ser como tan puntuales de decir, Señor, mi alma está ellos tienden como a Eso lo hacían los como griegos, alegoría. los judíos no. Los griegos si hubieran escrito algo así, si hubiesen escrito algo así, Platón, Aristóteles, el que le decían el perro Diógenes, esos, porque vivía como un perrito, él se va a ir como, se despojó de todo y se va a ir como un perrito, entonces la gente le daba comida, y era el sabio del pueblo. Ellos si hubieran escrito algo semejante, pero los judíos no. Los judíos eran muy metafóricos, el semita era muy rústico. Y no era tampoco, ¿cómo te digo? Metódico, lineal, secuencial, ¿cierto? Claro. No, para nada. Uno lee, por ejemplo, el Evangelio de Mateo y empieza por aquí, por acá. Sí tiene cierto orden y cierta intención, pero es muy libre. Entonces coge una parte de la vida de Jesús para enseñar cómo Él cumplía las profecías mesiánicas y se va yendo por acá por las ramas. Pero si tú coges el Evangelio de Lucas, oh mi estimado y querido Teófilo, he estudiado y escudriñado
con las personas y los lugares, escribiendo, y empieza por los milagros de sanación, quién era Juan, cómo se le presentó, cómo la Virgen fue allá, etcétera, etcétera, todo metódico y sistemático. Por eso cuando me preguntan una persona que nunca ha leído la Biblia, ¿por qué libro empezar? Lucas. Porque fue escrito en el lenguaje occidental que todos entendemos, metódico y sistemático, organizadito. En cambio el de Mateo aunque es la misma historia, tiene otro énfasis y otras, digamos así, como otras peripecias literarias. Bueno, vi también que todo trabajo y cuanto de bueno se hace, mueve la envidia del hombre contra su prójimo. El hombre ya va a empezar a hablar de la envidia, de las bajas pasiones, de todo lo que él está viendo en ese examinar que él se dio de la vida. También esto es vanidad y apacentarse de viento. El necio se cruza de manos y se come su carne. Más vale una sola mano llena en reposo que las dos llenas en trabajo y en vanos afanes. Aquí lo que él está diciendo, esto aquí parece como si uno estuviera leyendo un proverbio, ¿cierto? Sí. Porque Salomón era un gran proverbista, ¿cierto? Escritor de proverbios bueno, David más salmos, pero se le atribuyen gran parte de los proverbios al rey Salomón. Entonces, aquí vamos a seguir leyendo porque él va a empezar a hablar de cosas muy, muy cotidianas, ¿cierto? Para no detenerme tanto en cosas que son muy comprensibles para todos. Volví de nuevo y vi otra vanidad debajo del sol, un hombre solo que no tiene sucesor, que no tiene hijo ni hermano, y no cesa nunca de trabajar, ni se hartan sus ojos de riquezas. ¿Para quién trabajo yo y me someto a privaciones? También esto es vanidad y duro trabajo. Trabajo, alcanzo el viento un ratico, cuando obtengo lo que trabajé, el salario, la prima o lo que conseguí, y me emocioné un ratico, y veo que quiero más, y sigo, y no tengo hijos, no tengo ni siquiera a quién dejarle. Mira, mi mamá le parecían demasiadas sus riquezas. Exacto. Como horrible. Pero eso se ve mucho Por ahora. eso, pero no estoy diciendo muy horrible que eso sucediera, estoy diciendo qué tan horrible el texto. Muy realista. Sí, porque entonces es van ilusión, pero y entonces. Pero es lo que decía Pablo ahorita, que debemos tener en cuenta que acá está hablando una persona que no tiene conocimiento de Cristo, ni de la plenitud de Dios. O sea, esta es la forma como... Yo no me preocupo. Relájese, exactamente. Siga trabajando Sí, claro, porque mira que a lo largo él ya en varias partes ha dicho que el poder trabajar y gozar del fruto del trabajo es un don de Dios. Pero él acá se está refiriendo más como una persona que está en la vida sin el Señor, alejado para de Dios. compartir mi internet. Pablo, busca Ramírez con... Una que dice Ramírez. Voy a buscar un pasaje que no recuerdo cuál es de la escritura, pero sí recuerdo un poco el texto. 32. Esa es la clave. Sí. Yo te la voy diciendo. Ah. 32, 5, 31, 3, 7, 8. Pura cédula. Tal cual. Pura la tuya. No, ¿qué es eso? La mía es del 10. En serio. Sobre todo los que hay. Mami, ¿cierto que sí? 10:37. Qué falta de fe la esta. Vamos a mirar, para ilustrar un poco este texto, Lucas capítulo 12, verso 20. Sí. Yo he sido muy enemigo de aprenderme nomenclaturas. A mí no me gusta. Yo me acuerdo del versículo, pero no me acuerdo el número. Sí, a mí no me gusta el número porque eso desnaturaliza mucho la palabra, la fragmenta. Entonces uno empieza a pensar fragmentado y se descontextualiza Sí. para uno pensar. Yo la veo como un todo. Lo leo. Mejor. Yo lo tengo acá. Sí, 12:20, Lucas Pero 12:20. Dios le dijo, necio, esta noche... Leámoslo desde antecitos, sí, es esa. Leámoslo desde antecitos para que veamos a quién le dice necio. Que es lo mismo, el necio es esa persona que no ha descubierto la verdad y que está pasando esa situación que está diciendo aquí con él. Le dijo uno de la multitud, Le dijo uno de los que escucha y dirá. maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia,
porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regózate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro, y no es rico para con Dios. ¿Sí? No es rico Para con Dios. Entonces, este es el consejo evangélico. ¿Cuál es el consejo evangélico? Existe un mundo venidero, un mundo espiritual y existe un mundo material. El mundo material usted consigue cosas y usted disfruta de lo que le consigue, de lo que hace acá. Pero hay una advertencia, lo que hay acá no te llena. Lo que hay acá es una herramienta al servicio, a tu disposición. Según las leyes del Señor, nosotros en esta tierra somos mayordomos. No somos dueños. ¿Por qué no somos dueños? Por obvias razones. Porque usted no se puede quedar con nada, porque muere. Si uno lee la palabra, ni siquiera en derecho, aquí Erika, que sabe de bienes ahí con hincapié. ¿Lo viste con hincapié? Ah, bueno, a mí sí me tocó la desgracia. Incluso la... Incluso en derecho la propiedad es limitada, la propiedad no es algo exacto, no es algo absoluto, ni menos en Cuba y en Rusia y en China también mucho menos, pero ni en estos países es absoluta la propiedad. Y con Dios, y en la realidad, es decir, ya hablando fuera del derecho, sí que más, nada nos podemos llevar, por lo tanto no somos dueños de nada. Y si somos coherentes con esa realidad, tenemos que ser buenos mayordomos. Asumiendo esa mayordomía con las cosas del mundo y para con Dios, entonces somos administradores como de nuestra vida y del tiempo que tenemos acá. Y no saber eso da tranquilidad, o sea, pues, Y Él es dueño de todo, el verá. El administrador no se preocupa si hay plata o no, ¿cierto? Lo que me den, yo lo pongo a funcionar. Y si no tienen, pues recojan plata, mande carticas para que la gente pague. Y si no, eso no es problema mío. Si la gente, los copropietarios no pagan, yo sigo igual en mi oficinita, tranquilo. Recibo el mismo sueldito. Pablo, Ya. eso no es muy correcto. Es una analogía de lo que tiene el hombre. Usted tiene una casa y usted no paga el impuesto, a la larga uno va a embargar y no tiene nada, no sería como lo mismo. Sí, igual nosotros acá no tenemos nada de nosotros. No tenemos nada, Nada. uno dice que tiene propiedades, pero tiene que pagar impuestos, si no pagas impuestos, Uno dice que tiene salud, Pero no, o sea, ¿cierto? Uno dice que tiene vida, pero en un momento ya no la tiene. Entonces nunca fue nuestra. no tenemos nada. Porque la propiedad a la que Dios nos está llamando es absoluta. La propiedad a la que Dios nos llama es una propiedad absoluta. Lo que Dios nos está prometiendo es algo absoluto. Es que ese es el mensaje de Cristo. Por eso, quien bebe de mí jamás tendrá sed. Lo que yo les doy no perece. Allá ustedes tienen la polilla y el orín y el hollín que acaban con las cosas, pero lo que yo les doy no se acaba. Sí va a ser de ustedes. Incluso dice, y les daré un nombre nuevo. Tengo un nombre escrito para ustedes. Les daré nombre nuevo. Dice que nos dará una cantidad de cosas que no las van a acabar, que no se van a exterminar, que sí van a poder decir, sí, esto es mío, esto es de mi propiedad. ¿Cierto? Pablo, le hago una pregunta, y eso no crea conformismo. Al contrario. Yo pienso lo siguiente, cuando vos decís, no, es que Dios es todo, Dios no está mostrando, porque si yo creo en Dios lo tengo, en fin, uno dice, pues yo para qué trabajo tanto, yo para qué me esfuerzo tanto, yo para qué me sacrifico tanto. Entonces no sé cómo quedan. Entiendo. Ok, entonces uno puede tomar
la mayordomía, si la mayordomía no es conformismo, ¿en qué sentido? La mayordomía es tranquilidad de espíritu. Si yo tomo como conformismo, es que no estoy comprendiendo el Evangelio, porque Dios nos dice desde el principio, esfuérzate y sé valiente. Y nos da la analogía de la hormiga, de cómo trabaja y cómo cosecha. Dios no está llamando a la vagancia y confíen en la providencia. Vaguen y duerman que yo los voy a proveer, benditos mis hijos tan lindos. Sería un mal padre. Incluso en la iglesia, en la iglesia primitiva, el apóstol Pablo, que era tan radical, el apóstol Pablo decía, el obrero merece su salario. El apóstol Pablo si de todo era menos vago, trabajaba, hacía carpas y viajaba de un lado para otro predicando, encarcelado y llevado, pero era un hombre confiado en la providencia y sabía que nada era de él. Entonces, pero él era un buen administrador, y un buen administrador es un buen trabajador. El saber que somos administradores no implica la anulación o la aniquilación del deseo de prosperar o de conseguir cosas. Más bien, corta el deseo o el pensamiento de que esas cosas son mías y me van a dar la felicidad. Si no. Corta el pensamiento de escasez. Exacto. Sí, comprendes, Fernando, lo que te trato de decir. Es decir, Yo lo hago cuando tengo miedo que algo no esté saliendo bien en la empresa. Yo lo primero que digo es, Dios es el gerente. Si Dios es el gerente, no va a permitir que las cosas malas sucedan. Entonces, vaya a regla y ustedes mencionen esto, vaya a darle. y usted administra. Y vaga. Usted vaga. Jamás. ¿Te das cuenta, Fernando? Trabajo extra. O sea, que el saber que Dios tiene el control que te da. Tranquilidad, seguridad, incluso me da la decisión de trabajar más. Porque si me quedo vagando me da pena con Dios. ¿Sí ves? Porque sería un siervo inútil. Vamos a leer otro pasaje para que Si Dios me está interpretemos. mandando trabajo, yo digo, si me acuesto, pues si no, igual, no ni siquiera me acuesto porque yo tengo el regalo de poder llegar un poquito más tarde que lo había pedido toda mi vida. Entonces yo llego entre las 8:30 y 9 porque no me gusta madrugar. Pero trabajo extra de llegar hasta las 7, 8, 9 de la noche. Y tampoco es que eso esté bien, sino que hay veces que... Pero me devolví y eso no era lo que iba a decir. Ahora te cojo otra vez y le digo, ya, que me da pena con Dios porque cuando Dios me manda muchos trabajos y muchas bendiciones y yo me siento vagando porque me pongo a jugar en Facebook o me pongo a ver en internet Uno ve o me sentir pongo mal. a chatear, yo digo, no, yo digo, ay, Dios, qué pena vos con todo el trabajo que me están mandando. Sí. Y además la responsabilidad con el resto de gente que yo bajo y todo el mundo está en la planta trabajando y yo subo viendo Facebook, qué pena, no puedo trabajar, porque además me da pena con Dios y con la gente. Pablo, ¿no sería también como un ejemplo, o sea, eso no sería como un ejemplo de que si estás con Dios, pues digamos a nivel general, pues mira el lado positivo, o sea, Dios alguna vez hablabas de las riquezas del hombre, no es precisamente pues porque que el hombre sea muy inteligente, sino que Dios Provee. Exacto, pero no sé si asociarlo a que sea un ejemplo hacia los otros, también puede ser un ejemplo hacia los otros, o sea, no precisamente tienes que ser alguien muy brillante, sino que esa persona ahí es un ejemplo para el resto y por eso tiene tantas cosas, pero no sé si se aplique también. Sí, también aplica. Sobre todo yo pienso que es que el estar con Dios más que, o sea, esa tranquilidad llega a raíz de una relación con Dios. Y cuando hay una relación con Dios, yo creo que Dios no lo deja uno, o sea, siempre lo va a estar moviendo. Pero eso no quiere decir que no haya Entonces, preocupaciones. Y no, no no. quiere decir que uno se levante y que no esté pensando. Exacto, en pero las consecuencias de todo. ya uno no se queda en la preocupación. No. Uno va donde Dios y le cuenta que me está preocupando y hay paz. Lo que decía Pablo, hay problema, pero hay plenitud, que es la tranquilidad de saber que estamos en las manos de Dios. Yo sé quién me va a ayudar. Exactamente, y Yo más... voy y me siento y le digo, bueno, señor, este chicharrón es tuyo. Yo hice humanamente lo que en mí estaba. Que humanamente en mí estaba trabajar bien. De ahí para adelante te tocó a vos. Es decir, el que camina con Dios no es que se vuelve monje,
Hay gente que camina con Dios y es empresario, habían emperadores que caminaban con Dios. Salomón era rey, era millonario, riquísimo, el hombre más rico. La gente iba a ver como lo rico y lo esplendoroso que era el gran reino de Jerusalén en la época de Salomón, el que nos está escribiendo esto. Y era un hombre riquísimo, y era un hombre con muchas ambiciones, pero sus ambiciones fueron en un tiempo construir el superimperio, y ya él dijo, no, pues no estoy satisfecho. Entonces sus ambiciones eran, bueno, ¿por qué pasan todas estas cosas en el mundo? Entonces se puso a filosofar, bueno, a preguntarse sobre la existencia, y eso es el producto de esa inquietud. Y tener la convicción de que uno trabaja para Dios lo anima a uno también como de pronto a hacer más cosas. Por amor. Por ejemplo, Dios se refiere a nosotros, pues como a nosotros, no como, Él no nos ve como un país, como está Alemania, Francia, no, sino que Él nos ve como un reino. Entonces Él dice, el reino de los cielos y lo que no es el reino de los cielos. Y cuando uno ve, por ejemplo, los reinos de antaño, pues y todo esto tiempo antes de la venida de Jesucristo, los reinos buscaban ir conquistando más cosas para mostrar la grandeza del imperio, ¿cierto? Y en el caso yo creo que de nosotros como hijos de Dios es lo mismo. Uno ya se sabe con Dios y uno quiere conseguir más cosas para que la gente vea lo que Dios es capaz de hacer en la vida de una persona. Y yo creo que eso lo lleva a uno a moverse y no a quedarse estancado. ¿Cómo? ¿Cómo lo bendecido a Dios? A mí me provoca ir contar y decir, miren lo que Dios me dice. Exactamente. Todos los problemas del mundo, de cumplimientos y de vainas, ¿cierto? O sea, pero igual digo, incluso en eso se va a glorificar Dios, de que yo diga, todos los chicharrones y Dios los sacó adelante, porque yo humanamente hice lo que podía trabajar. Y nos bendice tanto así, que por ejemplo, te lo cuento solamente como para que sepas que esto no es teoría. A nosotros este año nos bendijo tanto que nos duplicó las ventas del año pasado, literalmente duplicadas. Y simplemente ha sido confianza en que nos levantamos a trabajar y a decirle, Dios, usted es tu empresa, tú eres el gerente, nosotros solo hacemos mayordomía. Y a mi papá y a mi hermano les tengo lavado el cerebro todos los días. Y te han llegado contratos sin buscarlos. Me llegan contratos sin buscarlos Y gigantes. Y gigantes que más o menos llegan, ¿qué hubo? Bueno, que sí, que tenés que hacer tanto, pues entonces, no alcanzo, que nos toca devolver negocios incluso. Decimos, no, yo les digo a Dios, espérate, yo sé que me estás bendiciendo mucho, pero suave. Porque me estás enredando con tanta bendición. Dios nos lleva la fe nos lleva al quietismo, la fe lleva a la acción, siempre. La fe no es quietista, la fe lleva a hacer. Vamos a leer esto para redondear en palabras del Señor lo que la respuesta de la tuya y la mía. Lucas 12, capítulo 12, del 35 al 48. Es una parábola. 12 del 35 al 48. Manténganse listos con la ropa de... ¿Sí era esa? No. Lucas capítulo 12. Sí. Está enseñado por perdón y lo está para entender. Eso es lo que está haciendo. Sí, manténganse listos con la ropa bien ajustada y ayúdenme a sentir. No. Sí, léela. ¿Y qué es eso? Lucas 12:5. 35. Manténganse listos con la ropa bien ajustada y la luz encendida. Pórtense como siervos que esperan a que regrese su Señor de un banquete de bodas, para abrirle la puerta tan pronto como él llegue y toque. Sí. Entonces, ¿qué era lo que te iba a decir? Nosotros no nos conformamos, es decir, como esperemos y ya, no. La fe te lleva a tener una acción, a esperar una recompensa, que nosotros tenemos que actuar. Cuando Dios te puede poner en el corazón ser un empresario exitoso, pero con Él. Un empresario sin Él ya no es exitoso, porque vanidad de vanidades se te va a llevar toda la vida, pero con Él ya la cosa cambia, porque es tu huella más la de Él, y la de Él dura para siempre, ¿cierto? Y conozco varios empresarios que hacen eso, de muchas empresas y multinacionales muy famosas donde se dedican a eso, es decir, son personas de Dios y tienen su empresa y siempre la soñaron y su vida es súper recta y Dios les provee de una manera impresionante. Verso 9, ¿cierto? Vamos, capítulo 4. Más valen dos que uno solo, porque logran mejor fruto de su trabajo. Si cayeren se levantan el uno al otro, pero ay del solo, que si cae no tiene quien le levante. También si duermen dos juntos,
uno a otro se calientan, pero él solo, ¿cómo podría calentarse? Si uno es agredido, serán dos a defenderse, y la cuerda de 3 hilos no es de fácil romper. Pablo, ¿ahí de qué está hablando? ¿Del matrimonio, de las amistades De o todo, de las relaciones humanas y de la situación en la que él se encontraba también. Él se encontraba como un hombre solamente que se preguntaba eso, y la gente viviendo la vida muy normal, hacía, hay que trabajar, hay que comer, y este hombre, pero nadie se da cuenta que no tiene sentido. Yo creo que él se veía como el hombre solo, ¿no? Sí, claro que sí. Entonces, no solamente eso, sino que también, recuerden ustedes, cómo Jesús, cuando él comisiona a los apóstoles, no habían recibido el Espíritu Santo, pero él les da poder para que ellos oren por las personas, se sanen enfermos, expulsen demonios. Cómo él los envía de 2 en 2, ¿cierto? Pablo, pero ¿por qué los envía de 2 en 2 en ese momento? Exactamente por esto mismo. Pero luego no. ¿Cómo? Ya luego no. Pero ellos iban de 2 en 2 siempre. Pero mira que, por ejemplo, había momentos de la vida de ellos donde ellos estaban solos en muchas situaciones. Entonces no Sí, era claro. una regla. No era una regla, no era regla. Regla no era, pero es lo mejor, ¿cierto? Si usted va solo, y si le tocó solo, hágale, porque Dios lo provee, ¿cierto? Sí. Más es mejor, ¿cierto? Eso es como irse uno, que lo coja uno desprevenido un viajecito allá a Sonsón. Y uno se va y uno con una camisilla. Uno va y listo, y aguanta un friecito y mal, pero si lo coge uno con buzo, pues mejor. Es como eso. No es una regla, pero hombre, es mejor. Y si lo hace regla, ya eso es el problema. Cuando yo hago regla algo, ya ahí es el problema. Cuando hago regla algo que es un principio, algo bueno, ahí yo ya empiezo a caer en lo que llaman la religiosidad. Y hay gente que diga, no vaya, si no son 2, no puede ir, porque mire que la palabra dice. Y la palabra también dice que Felipe iba solo y se encontró con un eunuco y lo bautizó. Y es más, iba solo y Dios lo transportó. Sí. Entonces, como decía un viejito por allá, hágame esa pues. Pablo, y lo de la cuerda de los 3 hilos. Sí, ¿Cómo? sí, cuando dice además la cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente. Ya está hablando de donde hay unión, es decir, donde hay no solo 2 personas, sino 3. O 2 más Pero, Dios. pues, la pregunta es porque uno siempre lo asociaba como Eso es como un al proverbio. Espíritu Santo. O sea, Eso es a la Trinidad. Al papá, No, la mamá y el Espíritu Santo. no, a la Trinidad. A la Trinidad. Estás hablando de la Trinidad. pues no, o sea, yo. Pero es bonito, siempre yo nunca lo había visto recordaba así. eso, pensaba como en el ejemplo del matrimonio, que están el papá, la mamá, pues el esposo, la esposa y el Espíritu Santo. Entonces que era como esa cuerda de 3 hilos que no se rompe. O sea, era como eso. Sí. Exacto. Pero estamos hablando de que él no tenía conocimiento del Espíritu sí. Santo. ni nada de eso, Exactamente. por eso es mi pregunta. ¿Ustedes recuerdan cuál es el adagio popular más conocido que decían incluso por allá en una propaganda de un gobierno, no recuerdo si en el 92 o yo no sé cuándo, que salía solidaridad Por Colombia. Sí. y después salía la unión hace la fuerza y algo así? Eso es lo que él está diciendo acá, en palabras más, palabras menos. En un proverbio es la unión hace la fuerza. He descubierto que la unión hace la fuerza. Hombre, eso es muy obvio. Pues, posiblemente sí. Pero eso aplica para muchas circunstancias, ¿no? Para la vida en comunidad, para la vida de la iglesia. Es que yo me las sé todas, yo estudié teología y yo tengo mi relación con Dios y yo no necesito de nadie. Ni que nadie me aconseje y yo soy casa sola, rueda suelta. Sí. Terrible. Eso no es así. Siempre necesitamos del consejo de otros. Vanidad de vanidad, ¿es cierto, Fernando? Eso no. Y entonces siempre podemos como aplicar principios que son muy sencillos y a veces tendemos a aislarnos o a pensar que no necesitamos del otro y siempre somos codependientes. Por ejemplo acá, un aporte que hace Claudia yo no lo puedo hacer, un aporte que haces tú yo ni me lo hubiera pensado. Un consejo que tú puedes dar desde tu punto de vista de mujer yo no lo puedo dar. ¿Cierto? La risita.
Habla de oro. Así nosotros nos tragamos un parlante. ¿El contó allá? Mi papá lo va a venir, el contó allá que le había dicho eso, y si usted lo ha hecho, No, me que encanta. estaba llamando a un inquilino, entonces no, pues déjeme haciendo para mí, usted me toca eso a mí. Eso. Bueno, igual, faltan 10 minutos, así que no nos... Versículo 13. Más vale el mozo pobre y sabio que rey viejo y necio. La palabra mozo es el criado. Pues mozo o criado es lo mismo. Yo no sé por qué, en qué momento cambió. Aquí dice el joven. Pobre. Un muchacho pobre y sabio. Esas son versiones que simplifican mucho el lenguaje para que uno se vaya derecho. Pueden ser una Dios hablado y una nueva versión internacional o una Valera revisada del 95. Otras versiones simplemente usan la palabra como más del castellano antiguo, pero mozo es un criado, ¿cierto? Más vale mozo pobre y sabio que rey viejo y necio. Entonces, como la comparación es con un viejo, entonces ellos dicen, para que la comparación sea más efectiva y sea más contextual, pongamos joven, porque estamos comparando un viejo rico y rey con un joven que es un criado. Entonces, más vale mozo pobre y sabio que rey viejo y necio, que no sabe escuchar los consejos. Aquel aún de la cárcel podrá... Miren que él empezó hablando de la cuerda de 3 nudos, de la unión y de los cosos, y ya está hablando aquí de los consejos, ¿no? Está hablando que no podemos estar sueltos, porque es que nosotros somos una iglesia interdependiente, los unos de los otros. Es que yo no necesito de nadie, no, es que... No, falso. Aquel aún de la cárcel podría salir para subir al trono, aunque en su reino haya nacido pobre. Vi que todos los que andan y viven debajo del sol se iban con él, con el mozo que le quitó su puesto. No tenía fin la muchedumbre del pueblo que le seguía. Sin embargo, los que vengan detrás tampoco estarán contentos de él. También esto es vanidad y apacentarse de bien. Él está diciendo, usted ve el que no tenía y después tiene, después cuando tiene ya la gente no lo termina queriendo, muere igual, no deja herencia y todo sigue igual. Y esto vi que es vanidad de vanidades. Por un momento parece que la vida se torna simpática, pero sigue siendo lo mismo. Pero si está diciendo, vale más ser sabio, vale más la sabiduría que la necedad. Le está diciendo, pese a que veo que igual uno va a morir y que hay vanidad en las cosas, aún en medio de esa vanidad es mejor ser sabio que necio. Me aburro. Capítulo 5. Aquí ya empieza, para no leer el título, aquí empieza algo ya más interesante porque él comienza a involucrarse más con Dios. Dejar de hacer su examen sobre la vida, sobre la moral y las cosas, a introducirse más como en la vida del Señor. Eclesiastés capítulo 5. Espérate que creo que aquí está. Sí, está bien. Ten mucho cuidado. Pon atención. Miren pues lo que dice acá. Ya, voy a terminar este capítulo. Tranquila, Ruby, que... Mi mamá se duerme a las 8 de la noche y le sigue. Ahí te los detalles. Pero vea, no se preocupe, que uno no puede estar en la mera farra, la discoteca y La mera farra. Nos deja botados en todas partes. Muy bueno, eso es bien. No, muy bueno que los dejen botados, muy bueno que duerman bien. Deja botado ahí con emoción, ¿qué pasa? No se puede. Pon atención a tus pasos al acercarte a la casa de Dios. Pon atención a tus pasos al acercarte a la casa de Dios. Llegarse dócilmente vale más que el sacrificio de los insensatos, que no saben hacer más que el mal. Es decir, él está reconociendo, si usted se va a acercar a Dios, he visto que es mejor, en esa sabiduría que Dios me ha dado, acercarse a Dios más de corazón, con un corazón humillado y reconociendo quién es Él, que quemando y haciendo aspavientos.
y sacrificando animales o dándose golpes de pecho, vaya realmente con un corazón humillado y reconozca que la dañó, reconozca que la embarró, sepa que Él es su Dios y que lo va a auxiliar, pero acérquese con el corazón, deseándolo. Porque mire, que no saben más que hacer el mal, es decir, el que no sabe más que hacer el mal es aquel que no se arrepiente. No seas precipitado en tus palabras, y que tu corazón no se apresure a proferir una palabra delante de Dios. Que en los cielos está Dios, y tú en la tierra. Sean pues pocas tus palabras. Porque de la muchedumbre de las ocupaciones nacen los sueños, y de la muchedumbre de las palabras los despropósitos. Esto es bueno, a ver, que lo lean mucho las mujeres, Pablo, No, déjenme terminar. Pero el versículo 4 Déjenme terminar. Déjenme terminar. Ah, pero yo estoy hablando aquí, Pablo, estás muy osado. Estoy peleando con la cuchara aquí. Muy temerario, mijo. No. ¿A qué me refiero? No, y era para darse la regla. Esto hace referencia, ¿recuerdan cuando Jesucristo en el Evangelio hablaba sobre la oración del fariseo y del publicano? El publicano y la mujer, y entonces y el hombre que era un pecador que entra y habla y simplemente él expone su miseria y reconoce delante del Señor. Es exactamente lo mismo. No la mucha palabrería va a hacer que me acerque a Dios. La mucha palabrería en medio de la oración me va a confundir del propósito inicial por el cual yo me estoy acercando a Dios. Entonces, hay tiempo para desahogarme con Dios, porque a veces uno necesita desahogarse con el Señor, y desahogarse es soltar todo lo que uno tiene. Desahogarse literalmente es desatasque. La mujer, por su psique, necesita desahogarse mucho más que nosotros con palabras. Nosotros nos desahogamos con cosas de zombies. Nosotros nos desahogamos no hablando, mirando una cosa, un televisor 3 horas. Nos desahogamos haciendo eso, nos desahogamos yendo a caminar o a trotar o a hacer cualquier cosa donde nadie nos hable le decimos a Dios 3 o 4 cositas, los hombres, ¿cierto? Pero él no está hablando aquí de desahogarse, eso es propio y es válido, sino que el momento en que vayamos a orar, cuando sea a tener una petición, no nos dejemos desorganizar por la mente, porque nos va a llevar de una cosa a la otra, sino que tengamos muy claro y firme, con un corazón, sabiendo quién es Dios, que le vamos a decir conforme a lo que es Él, puro y puntualito, ¿cierto? Y vamos a ver igualmente nuestra respuesta pura y puntualita, porque como le pedimos puro y puntualito, Él nos va a responder puro y puntualito. Si le decimos un montón de cosas, bueno, ¿cuál le respondo primero? Y si después le respondo esta, ella va a creer que no, que esta es por casualidad, que ella quería primero esta, pero ella no sabía cuál quería primero. Entonces Dios se queda quieto y espera a que tu espíritu tenga sosiego y tu mente tenga sosiego en el momento en que le hables, ¿cierto? Ese es lo que nos está diciendo acá. Lo de las mujeres era un chiste. Yo manejo. Si haces un voto a Dios, de eso sí que es perdonarte en la grabación, ¿cierto? si haces un voto a Dios, no tardes en cumplirlo. Que no hayan favor los negligentes. Lo que prometes, cúmplelo. Bendito sea el Señor. Lo que prometes. Ella me tenía que desquitar de alguna manera. No, es que cuando él dijo, yo ya le había leído el anterior. Ya me tenía la puya. Lo que prometes, cúmplelo. De hecho, incluso los rabinos, los judíos y la misma iglesia dicen, ni siquiera haga votos. Ni siquiera haga. Porque usted se ata al Señor. Y el Señor es eterno y el Señor siempre está vivo, y para el Señor ayer, hoy y mañana es lo mismo. Para el Señor está fresquito la oración que tú le hiciste hace 10 años. Sí. Para el Señor no hay distinción, el Señor no vive fuera del tiempo. El Señor te ve orando antes, te ve orando hoy y te ve orando mañana, en un mismo instante.
Ay, qué miedo. Entonces, por eso, pero él no guarda rencor, pero él sí, por eso es que tenemos que ordenarnos, porque tenemos que saber ante quién estamos hablando. Imagínate, Pablo, a mí me pasó una cosa con mi mamá, porque Contar, resulta que, como con respecto a las promesas, resulta que cuando yo me accidenté en una moto. Y estando en la clínica, yo le dije, mami, perdón, te prometo que no me vuelvo a montar en una moto. Te prometo que no vuelvo a comprar moto. Es que no me vuelvo a montar en una moto. Al año me estaba accidentando otra vez en otra moto y me volví a quebrar una pierna en una moto. Y entonces pasó un tiempo, la misma pierna. Y entonces pasó un tiempo muy largo y en el retiro de este año, a mí Dios ya me había dicho desde hace rato, dígale a su mamá, pídale perdón a su mamá y cuéntele que ustedes un año después porque yo le dije a ella, mami, es que me robé por una escalera, y mentiras que no me había robado por una escalera, sino que borracho me monté en una moto y me volví a fracturar. Entonces yo le pedí perdón a mi mamá y le dije, mami, ve, en realidad no me robé por una escalera, sino que lo que pasó fue esto, y bueno, eso se quedó así. Cuando a las 12 horas íbamos bajando del lugar del retiro, y en el carro yo sentí que Dios me dijo, ahora dígale, yo dije, ya, esto quedó listo. Y entonces sentí que Dios me dijo, dígale ahora a su mamá que le retire, o sea, que retire esa promesa que usted le hizo, que la anule. Y yo le dije, ¿por qué? Me dijo, porque usted con las promesas se ata y usted no puede estar atado. Entonces le dije, yo, ay, hijo de madre, pues para mí eso fue como una revelación y le tuve que decir, mami, ve, yo no sé, pero estoy sintiendo esto de Dios. Estoy sintiendo que esa promesa la debemos anular. Entonces, mamá, ay, entonces te vas a volver a montar en moto. Y yo, no, pues no. Pero es que no se trata de eso. Pero en ese momento fue como entender la importancia espiritual que tiene una simple promesa. Sí. Es verdad. ¿De qué se acordó a mí? Ahora bien. Que me vas a mandar a llegar por todo el mundo. Ahora sí, cuando sea grande. Papi, anulamos todas las promesas que nos hacen. No, pero es que hay mentiras piadosas y promesas piadosas. Ay, Dios mío. Hay algo que es bien simpático en esto y es, o no simpático, por ejemplo, en la promesa matrimonial, en la salud, en la enfermedad. Sí, Como tan a la ligera. políticamente. Que yo no me cumple. La promesa es, Señora, yo sé que tú me vas a ayudar a hacer un esfuerzo y yo voy hasta donde tú me des la gracia. Descargando la responsabilidad en el Señor y disfrutando de la mayordomía, no hay de otra. Bueno, vamos a dejar esto de las promesas y esto lo hablamos en la próxima porque es un tema largo y vi los versículos que se venían y son de mucho contenido. Entonces, para dejarlo, vamos a orar. Sí, ¿Nos vamos por- en 15 días entonces? nos deberíamos ver en 8 días. No, yo pregunto así. Como los quieran, grupos, como usted oramos y lo definimos rápido. Bueno, Padre nuestro, gracias por cada persona que has traído acá, Señor, porque ha sido tu presencia, porque tu palabra ilumina nuestro camino, porque tu palabra no es en vano, porque esto que tú nos dices acá, Señor, no es como una regla, sino que son principios que nosotros aplicando a la vida, Padre, nos llevan a vivir mejor, porque es un manual, porque es vida, porque es agua, porque es alimento. Y te pido en el nombre de Cristo Jesús que todo aquello, Señor, conforme a tu palabra y a tu voluntad, que hayamos hablado ahora, Señor, que se quede guardado en nuestros corazones y que lo podamos poner por práctica. En el nombre de Cristo, Señor, nuestro Señor. Amén. Bien.